someter nuestra mente a tu Escritura y que tu poder maravilloso pueda transformar nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que vienen en camino. Señor, que lleguen con bien a tu casa, que puedan disfrutar también de la comunión con los santos, y aquellos que por algún motivo no van a venir, Señor, guárdales, protégeles, donde quiera que estén. Si están padeciendo alguna necesidad, Señor, sé obrando según tu gloriosa voluntad. Y también aquellos, Señor, que se resisten a someterse a tu palabra y congregarse, Señor, redarguye sus corazones con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a leer algunos versículos de ella. Vamos al libro de Isaías. Isaías, capítulo 42. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Isaías, capítulo 42, versículo del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. He aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os la haré notorias. Que el Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra, y las clases pueden pasar a su ubicación. Bien, para comenzar me gustaría preguntar lo que preguntamos siempre. Si se recuerdan lo último que vimos en la escuela. Es retornar a la escuela nuevamente, así que preguntamos siempre qué fue lo que se vio en la última clase. No sé si alguien quisiera decir qué fue lo último que vimos. Creo que algo con agua tenía que ver. ¿De quién? ¿El bautismo de Jesús? Y en términos sencillos, podemos recordar que el bautismo de Jesús apuntaba a cumplir toda la ley, toda la justicia de Dios, pero también estaba implicando que se estaba identificando con el pecador, y aquellos que iban a proceder posteriormente se iban a identificar con Cristo, y terminamos cantando una verdad que resume esto, que es glorioso intercambio. Eso es lo que muestra su ministerio nuestro Señor. Ahora me gustaría comenzar con la siguiente diapositiva y haciendo esta pregunta. Dice, no, desde el número 11.
También está en verde. No, el número 11. ¿Ah? Te envié la presentación a comunicaciones. A ver. Ya vamos. Ya, ahí sí. Bueno, la pregunta que se debería haber proyectado y que ahora se va a proyectar es, ¿cómo se sienten cuando tienen hambre? Y no solo cuando tienen hambre, sino cuando tienen mucha, mucha hambre. Enojados, débiles, mal genio. Me enojo y me vuelvo a enojar. Me enojo porque tengo hambre y porque nadie me da comida. Pero algo importante es que cuando tenemos hambre, tenemos una debilidad. Viene una debilidad en nuestro cuerpo, como que me siento que me voy a desmayar. Es tan importante a veces la alimentación que cuando llega el momento de comer, dicen algunos estudiosos, sociólogos, antropólogos y todo el asunto que cuando se come es una de las partes de la vida más vulnerable del ser humano. Una es cuando estás durmiendo y otra cuando estás comiendo. Es una parte muy vulnerable de la vida. Ahora, imagínense cuando estamos algunas horas. ¿Quiénes ha hecho exámenes acá? El ayuno es voluntario. Y uno tiene que calcular las horas exactas o dentro de un parámetro para que no salgan alterados los exámenes. Pero siempre estamos al límite para no tener que aguantar tantas horas de hambre. Ahora, esto en el Hijo de Dios también se vio. El Señor también sufrió hambre. Pero lo que vamos a ver tiene que ver directamente con su ministerio y el hecho posterior, seguido al bautismo, a su bautismo. Y vamos a ver la tentación de Jesús. Vamos a ver la tentación del Señor. Y es interesante notar la tentación de Cristo porque ahí vemos varias verdades importantes y las vamos a estar detallando. Pero lo primero que tenemos que recordar es el contexto. ¿En qué contexto, en qué situación estamos? Bueno, vamos a la palabra del Señor en Mateo 3, versículo 16, y vamos a leer no todo el relato que nos cuenta la tentación, sino que vamos a centrarnos en el contexto, lo previo a Mateo 3:16 a Mateo 4, versículo 2. Son 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo
hambre. Ya. Yo no soy muy matemático, pero si calculamos las horas de ayuno para hacer un examen y sacamos el cálculo de las horas que pueden haber transcurrido en 40 días y 40 noches, es harto. El contraste es distinto. Y ahí encontramos el contexto. El Señor, guiado por el Espíritu, se fue al desierto para no evitar algo, sino para enfrentar algo directamente, que es la tentación. A diferencia de nosotros le oramos a Dios en el Padre Nuestro. ¿Qué le pedimos al Señor? Que nos libre del mal, que nos guarde de tentación. Pero aquí vemos que la soberanía de Dios, en el ministerio de Cristo, por el Espíritu Santo, fue llevado a ser específicamente tentado. Eso dice el versículo 1. Ahora es interesante. Entonces Jesús es bautizado por Juan, el Bautista. El Espíritu Santo manifiesta una llenura en él. Y es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al desierto para ser tentado. Ahora, para avanzar me gustaría que definamos qué es la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Cómo podemos definir quizás con una palabra qué es la tentación? Difícil, porque siempre pensamos en conjugaciones. Pero ¿cuál es la raíz de esta palabra tentación? Ya, pecado. ¿Sí? No bueno. Ya, no bueno. Debilidad. Prueba. Tiene que ver con eso, incluso es sinónimo. La idea de tentación es una incitación. Incitar. Y hay algunos que han pensado que esta incitación o esta tentación, esta prueba a la que fue sometida Cristo, nuestro Salvador, era porque Él tenía la capacidad de responder negativamente a la tentación o positivamente. Pero no es lo que vamos a ver. Vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver que el Señor, a pesar de que en su calidad humana, en su encarnación, en su debilidad humana, era el impecable, el sin pecado, y no importa cuántas tentaciones viniesen a Él, no iba a pecar. No iba a pecar porque es el Hijo de Dios, Él es santo. Entonces, esta tentación, la tentación en sí, sin catalogarlo como bueno o malo, el término significa incitar. Es una invitación a, y puede agregar lo que quiera. Ahora, ¿cómo nosotros vemos la tentación de Jesús? Vamos del versículo 2 nuevamente y vamos a leer hasta el versículo 11. No sé si alguien quisiese leer esa porción. Mateo 4, versículo 2 al 11.
Ya, es un texto maravilloso, lindo, precioso, pero que refleja la humanidad de Cristo, que no se encarnó parcialmente, no asumió una naturaleza humana parcialmente, sino que asumió una naturaleza humana completa, pero sin pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la tentación de Cristo? Que el diablo, Satanás, ataca a la humanidad de Jesús. ¿Y qué es lo que prueba? Es lo que prueba básicamente, y lo que trata de demostrar es que no era el sustituto genuino o perfecto. Porque ¿cuál es su argumento inicial? ¿Cuál es su argumento inicial cuando vemos la tentación que le hace al Salvador? Versículo 3, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Versículo 6, si eres Hijo de Dios, échate abajo. Lo que quería hacer el diablo era disminuir su condición humana y que tomase el uso de su naturaleza divina y pudiese cumplir todas estas cosas. Si el Señor procedía de esa manera, el Señor no iba a ser el fiel sustituto de nosotros. Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que vemos. El argumento del diablo no estaba errado. Jesús es el Hijo de Dios. No le podíamos decir, bueno, diablo, ¿qué estás diciendo de Jesús? No, sí, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. El asunto es que toma una verdad gloriosa, divina, y la tuerce. La tuerce de una forma pecaminosa, en contra del propósito de Dios. Y el propósito de Dios era mostrar, sí, verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, pero que vino a morir por los pecadores. Entonces, todo lo que se saliese de eso iba a ser una tergiversación del plan redentor de Dios. Ahora, es interesante cómo Dios permite la tentación. Permite la tentación. Dios no tienta a nadie, pero permite que venga Satanás a tentar a su Hijo en un momento de hambre. 40 días, 40 noches, Dios permite eso. En su soberanía Dios permite eso. Y esto también es un reflejo de lo que vemos, en la historia de Job. Job, soberanamente Dios lo muestra a Satanás para decirle, ¿sabes? ¿No has considerado a mi siervo Job? Es que él te sirve porque tiene de todo. Él te ama porque tú no lo tocas, tú lo has prosperado abundantemente. Y el Señor le dice, bueno, probemos algo. Puedes tocarlo, puedes venir a su vida, puedes tentarlo, puedes someterlo a dolor, puedes quitarle sus familiares, sus riquezas, pero no vas a poder quitarle su vida. Y su corazón no lo vas a poder convertir en uno incrédulo, porque la fe venía de parte del Señor. Entonces el Señor permite que el diablo venga en esas situaciones más débiles. Pero algo que buscaba el diablo era impedir que llegase a la cruz. Desde que nació Cristo, estaba buscando erradicarlo. ¿Cuál fue la prueba primera que tuvo que enfrentar? Quizá el mismo Señor, pero siendo un bebé. Sus padres fueron avisados por una visión, por ángeles, para que saliesen de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque Herodes había mandado un decreto. Y ese decreto era matar a todos los bebés menos de 2 años. Entonces, lo que quería evitar no era la muerte de Jesús, sino su muerte en la cruz. Y si llegaba a la cruz, que llegase sucio, con pecado, pero propio, cosa que no ocurrió.
Entonces, vemos que la tentación siempre, incluso pueden usar conceptos bíblicos, pero torcidamente. Hay un término que refleja esto y es la herejía. ¿Qué es una herejía? Es una verdad a media o una verdad torcida. Quizás toma algo de la palabra del Señor, pero la tergiversan. Y eso es grave. Eso se puede convertir en una tentación y puede ser el impulso para tu vida, para pecar. Por eso es importante venir a la palabra del Señor y procurar entenderla y pedir al Señor que nos ayude a entenderla bien. Porque no solamente hablar cosas cerradas, a veces un mal concepto entendido de la palabra del Señor repercute en pecado. Y es lo que vemos aquí con Satanás. Ese será el impulso de Satanás. Ahora, ¿qué texto fue el que Satanás sacó de contexto y lo convirtió en un pretexto para invitar a Jesús a pecar? Bueno, se leyó y en una de las tentaciones, versículo 6, dice que estaban en la ciudad de Jerusalén, en la cima del templo. ¿Se imaginan cómo habrá sido eso? Estaban en el desierto y desaparecen y aparecen arriba del templo. No creo que fueron caminando, ¿no? Probablemente haya sido así y aparecieron arriba del templo, en la parte más alta. Dicen que eran 117 metros aproximadamente hacia arriba. Era muy alto. ¿Y qué le dice? Échate abajo, porque escrito está que el Señor va a enviar a sus ángeles acerca de ti y sus manos te sostendrán. ¿Dónde sale eso? Satanás está usando la palabra del Señor. ¿Dónde sale eso? ¿Es un salmo? ¿Cuál? 91. Exacto. Podemos avanzar. El Salmo 91. Y el Salmo 91 es precioso y de hecho hay un contraste en esta tentación y cómo termina el relato de la tentación. Y eso también es divino, eso también es maravilloso. Entonces usa el Salmo 91, que es de seguridad, que nos da la confianza de que Dios es un Dios protector. Si estamos morando bajo sus alas, el Señor es omnipotente, guardador. El Señor no nos deja, el Señor está ahí fielmente. Incluso en las desgracias Él está ahí para rescatarnos. Pero que lo tergiversa. Y dice el Señor en el versículo 7 que esta tergiversación y usarlo de esa manera, el texto es tentar a Dios. Versículo 7. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, en dos verdades divinas, ¿cómo complementamos la buena voluntad del Señor? El Señor es soberano, nos sometemos a su voluntad. Sabemos que Él nos guarda, pero también sabemos que no debemos estar tentándolos. No vamos a estar incitándolo a que responda a nuestros caprichos. Esa es la idea detrás. Entonces, ¿en qué fue tentado Jesús? En estas tentaciones se pueden categorizar al menos en tres áreas. Y la encontramos en los versículos 3, 6, 8, 9. Y el apóstol Juan lo escribe de esta manera. El Señor fue tentado en los deseos de la carne, el hambre, en los deseos de los ojos, las riquezas, en la vanagloria de la vida. Soy el Hijo de Dios, mírenme. Y Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, exhorta a la iglesia a que nos guardemos de eso. Nos guardemos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, podemos ver una triada importante de cómo Dios nos muestra a nosotros la naturaleza de la tentación.
siempre nos invita a que nuestros impulsos tomen lugar y se sacien. Que el propósito, la meta, podamos conseguirla a toda costa. Y cuando obtenemos una buena reputación y tenemos una condición específica, podamos nosotros hacer uso de ello. Pero de una forma pecaminosa. Entonces, de esta manera fue tentado el Señor. Ahora, pregunto, y antes de avanzar en la diapositiva, ¿cuál fue la respuesta a la tentación? Yo sé que se ha dicho un montón de veces y probablemente tenemos una respuesta directa en relación a eso. Pero, de igual manera, ¿cómo Jesús responde a la tentación? Citando la Escritura. Así como el diablo estaba citando una verdad, si eres el Hijo de Dios, escrito está, el Señor anula eso con la misma palabra del Señor, entendiéndola correctamente. Entonces, ahora sí, podemos avanzar. Lo primero es que vemos la referencia al poder de la palabra del Señor. La palabra del Señor es toda suficiente. Es suficiente para el día de la tentación, queridos hermanos. La palabra tiene poder porque es la espada del Espíritu. Pero no solamente citó, sino que obedece la palabra. Y a veces citar la palabra no es, en nuestra vida, en términos humanos, no es sinónimo de obedecerla. En Cristo sí. Siempre es integral. Siempre está diciendo algo y al segundo está haciendo lo que Él dijo. Pero nosotros, de repente al segundo, estamos siendo víctimas de esa tentación a la cual le dimos respuesta. Entonces, por medio de la palabra del Señor. Entonces, el citar la palabra del Señor, reconocemos su poder, pero vemos y sujetamos nuestra vida a su poder cuando se ve nuestra obediencia. Si no es solamente algo fariseo, decimos lo correcto, pero no nos sometemos a la palabra del Señor. Pero también, ¿cómo responde Jesús a la tentación? Por el mismo poder del Espíritu Santo que lo llevó a ser tentado. Y vemos que en ese sentido no peca, sino que adora a Dios, adora a su Padre. Adorar siempre es servicio, queridos hermanos, siempre es servicio, siempre es reconocer la grandeza de la persona a la que se le está alabando. Entonces, cuando vemos que dice escrito está citando la palabra, se está sujetando a la palabra y por eso mismo está mostrando que está sujeto al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos permite recordar la palabra correctamente y también nos permite someternos a la palabra del Señor en obediencia. Sin el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos, vamos a estar siempre frustrados porque queremos hacer lo que es correcto, pero no lo hacemos. Es la palabra del Señor la que nos imparte la sabiduría y es el Espíritu Santo quien nos somete a esa sabiduría. No hay otra ecuación posible. No hay otra ecuación. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a ser fiel a Dios. Ahora, hay algo que también es importante. Vamos a ver razones por las que el Señor no pecó o por las que tuvo que ser tentado. Adicional a lo que nosotros vimos, ¿por qué el Señor tuvo que ser tentado? ¿O por qué el Señor, cuando fue tentado, no pecó? También esto se responde a su propia naturaleza. También responde a su propia naturaleza. Jesús
es Dios. No era solamente hombre, sino que también es Dios. Tiene dos naturalezas juntas en una sola persona que coexisten perfectamente y no se anulan las unas a las otras. Esa es la unión hipostática que hemos hablado. Jesús, Dios eterno, pero también perfecto hombre. Jesús es Dios. Si pecaba, ¿qué es lo que tenía que pasar con el Señor? Todo pecador debe morir. Pero Dios es eterno. Es una contradicción. Entonces, por lo mismo, no iba a pecar en su misma naturaleza. 2. Dios decretó la salvación. Por el decreto de Dios eran guardados. Era guardado, era sostenido. Si pecaba, ¿qué pasaba con la redención? ¿Qué pasaba con la cruz? ¿Iba a servir o no iba a servir? De ninguna manera. Si Jesús procedía a la tentación, todo se terminaba para la humanidad. No había salvación. Y de hecho habría sido un colapso colosal, mundial, universal, cósmico, porque era sinónimo de decir que Dios había procedido en pecado. Entonces, Dios también decretó la salvación y en ese aspecto Jesús iba a andar en santidad. Porque Él es inmutable en el carácter de Dios. Por más que voluntariamente, ¿se acuerdan de la kenosis? Se despojó de su gloria, se vació de su gloria de ciertos atributos que podrían ser el despliegue como de la omnipresencia, estar en todo lugar, al tomar para sí un cuerpo humano. Eso no quitaba su calidad santa y también su inmutabilidad, de que no cambia. Y por último, porque estaba dependiendo siempre del Espíritu Santo. Estaba dependiendo siempre del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice, bueno, también hay una referencia de Lucas 4, versículo 1, que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, esto es clave. La llenura del Espíritu para andar en obediencia es importante, es fundamental. Ahora, ¿por qué otra razón creen ustedes que el Señor fue sometido a la tentación? ¿Para qué fue sometido el Señor a la tentación? Porque era voluntad de Dios. Vemos la voluntad de Dios en el Espíritu, que lo lleva al desierto a ser tentado. ¿Para qué? ¿Ya? Para dar a conocer su humanidad, que verdaderamente era hombre, realmente era un ser humano. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a Hebreos 4:15. Vamos a Hebreos 4:15. Y si alguien lo encuentra, le puede dar lectura, por favor. Ahí está. Para mostrarse alguien compasivo. Se muestra compasivo en nuestras debilidades y se somete también a las debilidades humanas para ser ese fiel sustituto. Es el fiel sustituto. No llega a la cruz sin padecer las necesidades humanas como el hambre, ni tampoco con esas debilidades de la carne que nosotros tenemos manchadas de pecado. Jesús fue sujeto de tentación, pero no pecó. Para compadecerse en nuestras debilidades, para compadecerse en tu debilidad y en mi debilidad, para ser un sumo sacerdote que nosotros podemos reconocer que es un fiel ayudador,
que podemos recurrir a Él en todas nuestras circunstancias débiles. El Señor fue sometido a tentación para mostrarnos que podemos confiar en Él, pero también para mostrar que por medio de la palabra del Señor y en Él podemos tener la victoria. Por medio de la palabra del Señor y en Dios tenemos la victoria frente a la tentación. No es por nuestras propias fuerzas, es en Cristo, es en Dios, es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, seguimos con esa misma idea. ¿Para qué Jesús fue tentado? Podemos seguir. Hebreos, el mismo libro, Hebreos 2, 17 y 18. Por eso le era necesario, miren, no era sugerido, era requerido según el propósito de Dios para la salvación. Le era necesario, obligatorio, ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Esto es maravilloso. Esto me da tranquilidad. Y por eso entendemos también la gran paciencia de Dios, la gran paciencia de nuestro Salvador, la gran misericordia que tiene nuestro Redentor. Es Cristo que sin la necesidad de padecer esto, sufre todo lo que nosotros pudimos experimentar en la vida como ser humano, exceptuando el pecado. El Señor, y de hecho, no sé cuándo usted vino a este mundo, nació, no sé dónde habrá nacido, pero yo estoy seguro que ninguno de aquí nació en un pesebre. ¿Hay alguno que haya nacido en algún establo? ¿No? Pero el Señor sí. Incluso ahí nos saca ventaja. Ya nos saca ventaja. Podemos reclamar por el sistema de salud, ya es que en el hospital de allá, más o menos. En el hospital de la otra región como que se tiene un rumor de que hacían intercambios de bebés. Pero ninguno ha experimentado esto. Quizá alguna persona de campo de años del siglo XIX podría decir, yo tuve a mi hijo en el living de mi casa. Pero acá estamos viendo que el Señor padeció absolutamente todas las cosas conforme a nuestra necesidad, siendo Él misericordioso y es poderoso para ayudar a los que son tentados. Sufrió la tentación para mostrar su poder y venir en nuestro rescate en el día de nuestra tentación. Eso es gracia. Y también podemos ver que en su propósito, y este es un texto interesante, el siguiente texto que voy a presentar, nuevamente en el libro de Hebreos, Hebreos 5, 8, 9, no sé si, bueno, ahí está. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Queridos hermanos, no es que en la omnisciencia de Dios se le escapó algún conocimiento. No. Esta aprender en la obediencia del Hijo de Dios va en línea de ser ese fiel sustituto para padecer por ti y por mí. Y en esa fidelidad de obediencia que tenía a Dios por medio de la palabra del Señor, cuando llegó a la cruz, fue un sacrificio totalmente aceptable. El Señor tenía que padecer todo lo que nosotros padecemos para ser nuestro sustituto. Y ahí también se responde un poco la pregunta con la que iniciaba el pastor Matías la semana pasada. ¿Se acuerdan cuál era?
¿por qué Dios no envió a Jesucristo el día del Viernes Santo? Que pasase a la cruz directamente. Es como, permiso, ese es mi lugar y lo tomo. ¿Por qué no hizo eso? Porque todo esto está detrás. Tenía que cumplirse con la idea de que iba a ser ese divino y glorioso intercambio. Y en su naturaleza humana tenía que someter en obediencia su vida, sus emociones, sus incluso deseos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Getsemaní? El Señor ora abiertamente: Señor, Padre, quítame de pasar por esta hora, quita de mí esta copa. Pero que el Señor no quería que fuésemos salvados. Si el Señor le quitara esa copa, no se efectuaba la salvación. Entonces ahí vemos cómo la naturaleza humana de Cristo, santa, impecable, sin pecado, fue sometida a la obediencia y vino a ser perfeccionado en su naturaleza humana y ser el autor de esta salvación. ¿Para qué tenía que ser tentado? Para socorrernos, pero también cumplir ese propósito de ser ese fiel sustituto que padeció en conocimiento también de nuestras debilidades. Un Salvador glorioso que se humilló en su naturaleza humana para salvar a débiles pecadores como tú y como yo. Entonces la tentación de Cristo no solamente es una enseñanza que nos muestra a nosotros cómo debemos de proceder en el día de la tentación, sino que vemos también la gracia de Cristo expuesta hacia nuestras vidas, que no evitó nada, no evitó ningún tipo de padecimiento, ningún tipo de cuestionamiento hacia su naturaleza y a su existencia, sino que las padeció enfrentándolo con la verdad. Era el Hijo de Dios, sí, pero también iba a enfrentar su plan y su propósito de redimirlos, no pasando por alto la verdadera humanidad que él había asumido. Y ese Salvador glorioso, divino, que se encarnó, llegó a la cruz. Entonces, ¿qué encontramos nosotros acá? Encontramos varias cosas. Y la idea fundamental después de ver esto, ¿cuál creen que podríamos nosotros tomar como una aplicación? ¿Podríamos extraer nosotros algo que pueda ayudarnos en nuestro día a día? ¿Podremos nosotros extraer alguna enseñanza después de ver la tentación de Cristo en su ministerio? Así es, así es. Y eso nos impulsa a nosotros a confiar en el Señor para vencer las tentaciones. Pero entendemos que podemos confiar en el Señor porque Él se compadece de nosotros. Es muestra de su compasión. El Señor aquí tentado está mostrando su compasión hacia nuestras vidas. Entonces la tentación no se vence en el poder humano, se vence en el poder divino. No solamente citando la Escritura, sino obedeciendo la Escritura y sometiéndonos al poder del Espíritu Santo. Así lo vemos reflejado en la misma vida de nuestro Salvador. Así que vamos a orar para terminar este tiempo y oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Te damos porque en tu compasión te acercas a nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú eres ese fiel sustituto de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque padeciste perfectamente todo en cuanto a lo que nuestra humanidad concierne. Gracias, Señor, porque vemos que
La tentación es una realidad y que va a venir, pero confiamos en ti y oramos que nos libres de aquellas tentaciones, pero cuando las vemos de cara a cara, Señor, ayúdanos a que tu palabra esté en nuestra mente, ayúdanos que por el poder del Espíritu Santo someternos ahí y también saber que podemos recurrir, cualquiera sea la tentación, podemos recurrir a ti. Señor, tú estás ahí para sostenernos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y también tenemos el break, así que